Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presenta Combinación Clave. ¿En qué momento se pudrió todo? No estoy exagerando, pero ¿en qué momento cambiamos de país? ¿En qué momento las instituciones ya no son lo que creíamos? ¿En qué momento todo en lo que confiábamos no existe? Es bien... Pone los pelos de punta, es bien impresionante lo que está pasando. Porque si había ciertos nichos de nuestra institucionalidad que nosotros mirábamos con mucho orgullo, hoy día ese orgullo ya no está. O las personas que sustentan esta administración y otras han hecho que ya ese orgullo que sentíamos por ciertas instituciones no esté presente. Por eso es que pregunto, y con esa frase que es como tan manida, ¿no? Y de repente tan potente, como ¿en qué momento se pudrió todo? Pero de verdad me lo pregunto. Y mi pregunta más profunda es, ¿en algún momento se pudrió todo o no veíamos en realidad cómo eran las cosas? Y me lo pregunto varias veces porque teníamos una imagen de Chile que no es. Insisto, mirábamos a nuestros vecinos del hombro hacia abajo y la verdad es que todos somos latinoamericanos y con esto no estoy criticando a Latinoamérica. Estoy criticando a países que todavía no pueden sentarse bien sobre su misma democracia. Sobre una democracia que está cooptada por los poderes económicos, que está cooptada por la manera de hacer política que básicamente es ser una máquina de elecciones, donde la ideología se empieza a confundir con el poder. Bueno, entramos a ese mismo círculo. Y pregunto en qué momento se pudrió todo porque siempre me provocó mucho orgullo nuestro sistema electoral. El servicio electoral siempre funcionó muy bien. Espero que lo siga haciendo en varios sentidos, ¿no? Ya hay uno que no. Pero siempre funcionó muy bien porque siempre hubo gran confianza en lo que decía el servicio electoral para las elecciones. De hecho, es bien notable que algunas elecciones se ganaban por poquito porcentaje, algunas por poquitos votos, y nadie lo ponía en cuestión. Y si había alguna duda, se recurría a las instancias superiores y estas dirimían, y todos quedaban conformes. Nunca los candidatos fueron a la justicia, en casos muy menores, para alegar sobre una urna o porque desconfiaban o que todos mirábamos con cierta sospecha lo que pase o que tenga que estar lleno de observadores para que todo funcione bien. No, había una confianza en lo que el servicio electoral hacía. Y era de esas instituciones que funcionaba como una joyita, que tenía hartos problemas, sí, porque era insuficiente la fiscalización o lo que podía tomar en sus manos, pero eso ya era otro tema, pero funcionaba perfecto. Y hoy día instala un cuestionamiento enorme sobre la forma en que funciona. Con lo que sabemos, el cervelazo, le dicen algunos ahora, o todo lo que está sucediendo, la ley corta, lo que se está tratando de tramitar, en fin, ya lo sabemos, no hay para qué explicarlo. Antes pasó con el Servicio de Impuestos Internos, que también era una institución absolutamente confiable, seria, muy organizada, que es vital para un país. ¿Por qué? Porque es la que junta la plata que sustenta el Estado, es la que cobra los impuestos que hacen que un Estado pueda funcionar. Y había un orgullo en esta seriedad del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, al principio de este mismo gobierno, de esta misma administración, entendimos que no, que se orquesta todo y se digita mucho de lo que pasa desde el Ministerio del Interior. Se supo todo esto, tuvo que salir el director del Servicio de Impuestos Internos y ya no miramos al Servicio de Impuestos de la misma manera. Y lo lamento por los cientos, miles de funcionarios que trabajan ahí y que hacen su pega y la han hecho con harto esfuerzo para darse ese cariz de seriedad que se necesita por un órgano que es tan importante. Y es tan importante porque si un Servicio de Impuestos Internos es serio, las personas pagan sus impuestos. Si uno desconfía del Servicio de Impuestos Internos, no se pagan los impuestos. Así de sencillo. Pero el tema del Servicio de Impuestos Internos venía de antes, cuando empezamos a entender que solo a las grandes compañías había perdonazos, pero a los pequeños no. Y eso generó un ripio, y después la desconfianza política por la intervención desde el Ministerio de Hacienda por el caso SQM lo terminó de derribar. Si vamos para atrás, está el Instituto Nacional de Estadísticas y las dudas que hay sobre la forma en que calculó la canasta, para qué decir el censo y cómo fue todo su proceso, en el mejor censo de la historia que no fue, y que obliga a hacer otro censo, en fin. Una tras otra,
nuestras instituciones, de las que estábamos muy orgullosos, de las que nos sentíamos distintos a un nivel europeo, mirando a Europa como el paradigma de lo que uno quiere ser, nos señalaba que éramos un país distinto. Es que pertenecemos a la OCDE, a la OCDE. Estamos a otro nivel respecto al resto de América Latina. Bueno, no. Insisto, no quiero criticar al resto de América Latina, pero ¿en qué sentido digo que estamos a ese nivel? En que somos todavía un país que está con una democracia en desarrollo, que sufrió una dictadura y tiene muchas consecuencias al respecto, pero que nosotros mismos no estamos a la altura. En nuestra administración, en los gobiernos que administran, no están a la altura para mantener inmaculadas ciertas instituciones que son vitales para el desarrollo de la democracia. Hoy día le toca al CERVEL, y era de las poquitas que quedaba. Entonces, insisto con la pregunta, ¿en qué momento todo esto se pudrió? Y lo que es más inquietante aún, ¿se pudrió en algún momento o estaba podrido desde antes y no nos dábamos cuenta? 9:15, esto es Combinación Clave. Muchos hablan.